Hola, buenas noches. Muchas gracias por estar de nuevo con nosotros en las entrevistas de Intersecciones. Hoy tenemos el gusto de tener a Víctor Rodríguez, que evidentemente participa dentro del programa Intersecciones con la exposición de dos piezas en las que ha participado, dos de manera colectiva y una de manera personal. Víctor Rodríguez nace en 1980 y su práctica está intrínsecamente ligada a las relaciones con la cultura social, la política y la popular, desde donde construye fuertes lazos con el público que reacciona y que en muchas ocasiones también participa y se vuelve parte del trabajo de Víctor Rodríguez, al ser a veces como una especie de detonador también de esa obra, ¿no? Una especie de catalizador que activa el contexto social. En ese sentido, cuestionando y desmitificando símbolos y narraciones contadas desde el abuso del poder, un abuso que evidentemente en esta época de posverdad se vuelve necesario cuestionar la oficialidad. Una obra necesaria, la de Víctor Rodríguez, porque al insertarse en la realidad, al trabajar directamente en la calle, nos invita a reflexionar sobre nuestra pasividad, incluso a la hora de cuestionar. El proyecto Intersecciones, como sabemos, es una exposición que se vincula a un proyecto de pensamiento, a un seminario que se realizó en el año 2018 y que coordinó Paula Álvarez, en el que se invitaron a varias personas para que conversaran sobre la realidad nacional, sobre el tejido, sobre la cultura, sobre el género, sobre la memoria. Y en ese sentido, la exposición cuenta con cuatro ejes, que son comunicación, educación, patrimonio y memoria, derechos humanos, ciudad y medio ambiente, y un eje también que es feminismo y juventudes. En el caso de Víctor Rodríguez, al ser un personaje que es un activador social, él participa en 3 capítulos dentro de la exposición. Uno de los capítulos es cultura, memoria y educación, y en cultura, memoria y educación participa con una obra, con un video que se llama Teorema de la desubicación. En el capítulo 2, que se llama Cultura, Patrimonio y Memoria, al ser él una persona que es una persona activadora socialmente, junto con el colectivo de Fair Theory, del que también forma parte, participa con Declaración Negada, ya nos contará de qué trata, que es una obra muy interesante. Y igualmente, en el capítulo 4, llamado Cultura, Género y Juventudes, con otro colectivo que se formó por la lucha de los derechos humanos, en el caso concreto de una detención arbitraria, participa también con el colectivo Los Siempre Sospechosos de Todo. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Todo bien, súper bien ahí, feliz de estar aquí con vos, compartiendo y hablando un poco de los problemas que realmente están pasando y que de alguna forma el arte puede tener esa participación que creemos que es importante a raíz de la avalancha de desinformación que hay. Y un saludo a todos, ¿verdad? Los que nos están acompañando, la gente que va a ver este Zoom, y excelente que tengas este espacio, súper bien. Vos participás con muchas obras y todas las obras tienen como un punto en común, y es que se realizan en la calle. Vos trabajás con la gente, trabajás directamente con hechos históricos o con situaciones contemporáneas que tienen que ver con los derechos humanos. Antes de hablar de las obras concretamente, me gustaría que contaras un poco sobre cómo abordas tu trabajo, cuál es la manera de entender el arte también. Esta ya es la segunda pregunta, ¿verdad? Como una forma de activador social para crear nuevos vasos comunicantes con la sociedad y generar cambios dentro de esa sociedad, ¿verdad? La primera, como te decía, ¿cómo abordas tu trabajo para ir a la segunda? Fíjate que empiezo abordando el trabajo por la capacidad que pueda tener una plataforma de comunicar. Entonces me parecía que cuando se trabajaba en
espacios tradicionales como museos, instituciones como el Centro Cultural de España, galerías, llegaba como a muy poca gente, o sea, era bien difícil como tratar de amplificar el mensaje. Entonces me parecía importante llegar a los espacios, así como un poco copiando cómo lo hacen la gente que vive, no sé, el salvadoreño de a pie, o sea, cómo consume información. Entonces me parecía importante darle su valoración a eso, ver la dinámica de los pastores evangélicos, de cómo se busca predicar la palabra, por ejemplo. Entonces me parece importante cómo el que quiere dar información tiene que salir a la calle y ver de qué forma se empapa de todo eso. Entonces empezamos a hacer como esa transformación, porque me parecía importante llevar el arte conceptual que creo que tiene esa facilidad de darte vínculos con cuestiones bien específicas, bien simplificadas. Entonces me parecía como importante hacer esa relación entre estos dos mundos que de alguna forma están lejos todavía, ¿verdad? Porque también hay que seguir trabajando un montón. Y así fue como mis intereses, empecé como diseñador gráfico y sentía que chocaba un poco con la cuestión de la proyección social que me había en la filosofía de mi vida que había pensado. Me parecía que había una cosa que no pegaba. Entonces empezar a ver todos esos problemas que genera entre la comunicación y el hecho de la obra de arte, ¿verdad? Cómo las obras, las propuestas tienen una capacidad de transformar, pero los canales de comunicación estaban un poco averiados o no estaban siendo, no estaba llegando al receptor, en este caso el participante, para no llamarle así como espectador, sino que hacer las personas parte de algo que en sí siempre ha estado restringido. Y así es como hemos ido caminando en estas prácticas, de ir modificando también algunas cosas, viendo de qué forma no pervertir la realidad, o sea, porque también a la hora de instalarte en espacios públicos, de alguna forma se puede llegar a viciar o a infectar el lugar donde estás, ¿verdad? De qué forma no lo afectás, pero tampoco no le quitas su dinámica. Eso creo que también es importante, ver de qué forma las propuestas se tratan de camuflajear en lo público, ¿verdad? Y cómo también empezar a darse cuenta de que no solo los espacios como tal, los territorios, los espacios públicos solo son estas cuestiones tangibles, sino que empezar a hablar de espacios públicos intangibles como los derechos humanos, que de alguna forma no se están reconociendo como tal. ¿Cómo te enfrentas en el espacio público? Porque es lo que hablamos al inicio, ¿verdad? En un momento determinado ese público se vuelve catalizador, es parte activa, más que un espectador, porque habrá gente que se queda observando, pero independientemente esté observando, se vuelve parte de la obra en el momento que se queda en ese microambiente creado, ¿no? Creado por la acción artística, quiero decir, y recibe ese mensaje in situ que a veces no se percibe como arte en sí, sino más bien como una expresión respecto a una situación concreta. Y, me acuerdo, por ejemplo, cuando vas por la calle, ¿no? Con el pupitre en mano en medio de la protesta, y hay personas que se quedan observando, pero vos te mimetizás en el ambiente. En ese sentido, el público también es partícipe, y el contexto mismo es partícipe. Y me parece interesante cuando decís que evidentemente en salas pequeñas o en salas de exposición tradicional no pueden realizarse porque tienen otro tipo de narrativa. Sí. ¿Cómo te enfrentás con ese público de manera directa cuando el público,
porque vos llevas una idea para realizar, Ujú. ¿no? Pero cuando vos decís que no querés que se contamine ese público, en algún momento ese público participa y te genera nuevas dinámicas. ¿Cómo homologas lo que querés contar con la expresión del propio público, quiero decir? Que en ese Fíjate momento se que da. sí, justo, porque cuando se hacen este tipo de acciones en los espacios, tu proyecto queda totalmente vulnerable. O sea, el proyecto puede tomar un rumbo que de alguna forma no lo tenés en mente. O sea, no lo puedes controlar porque no sabes, o sea, no puedes controlar la aparición de otros entes que están por ahí, ¿verdad? Entonces, me parece bien importante también tomar la palabra cuando ya la gente empieza a generar una retroalimentación. O sea, la obra la propuesta eh, deja de ser mía para poder para compartirla con la demás gente. Entonces me parece bien importante también porque le dan ese contexto, o sea, de alguna forma desde ahí ya la gente ya está respondiendo al cuestionamiento, a la posición en la que me coloco. Por ejemplo, en la obra, en la propuesta de Teorema de la Desubicación, hay un momento donde estoy destruyendo el pupitre que aparecen personas del lugar, que más o menos la población que anda por ahí en ese espacio son personas que tienen problemas con adicciones y por ende también hay una relación con el tráfico de drogas que está por la zona. Entonces ellos llegan y me dicen, ¿qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? Me dicen. Y yo así, bueno, desde ese momento yo digo, bueno, aquí hay que parar la acción. Y bueno, no sé si parar, sino que fluir en lo que está pasando. Entonces llegan estos tipos, me abordan en medio de la calle, estamos hablando con uno, no sé si pertenecía a pandillas o solo es una persona que padece este problema social, y me dice, mira, ¿qué te pasa? Y empezamos a hablar, empezamos a tener un diálogo. Mira, esta propuesta que estoy haciendo es parte sobre la masacre que sucedió en el 75, un poco para denunciar y conmemorar el nombre de estas personas. Sí, pero venía a hacer el otro día, me dice, estás calentando la zona. Entonces, yo tomo la opción y le digo, no, tranquilo, vamos a regresar el día que es, me dice, regresar el 30, y ahí terminé de hacerlo. Sí, tenés razón, le dije, vamos a hacerlo. Entonces, tener todo este rush, ese enfrentamiento que es el que andamos buscando, viendo cómo el lugar y la historia empiezan como a tener esa dinámica de diálogo. Y me pareció interesante ese hecho de cortar eso, porque incluso con los compañeros de TFT me dicen, no tenías que haber parado. No, sí tenías que haber parado, le digo. O sea, si la acción tenía que llegar hasta ese momento, y si lo podemos hacer otro día, hagámoslo, porque sé que había que terminarlo. Entonces me parecía importante eso, o sea, no quitarle valor al hecho de la participación de las personas que están en el lugar, de las personas que están recibiendo esa información. Y eso es lo que me parece interesante, y es lo que me ha ayudado a ir dándole forma a mis procesos, quitando, adheriendo a algunas cosas, porque eso es lo importante, ver de qué forma haces partícipe al contexto. Fíjate que es bien interesante lo que estás diciendo, porque en esencia, en muchos casos, tu trabajo trabaja, tu obra, pero quiero decir, tu obra trabaja desde la denuncia, desde un posicionamiento bien concreto en la defensa por los derechos humanos, y a veces también tiene que ver mucho con la memoria, y muestra los abusos de poder desde el oficialismo, ¿no? Desde el oficialismo, quiero decir. Pero
en ese momento, cuando alguien va y te dice que estás calentando la zona, evidentemente también hay un ejercicio de poder o de resistencia. Habría que ver, porque son cosas que hay que analizar y ver desde qué punto los vamos a analizar, ¿verdad? Porque alguien podría decirnos, sí, sí, pero esto es un nuevo poder que se resiste a la oficialidad. Pero claro, Sí, todo poder existe y aplasta a otros. Entonces, es bien complejo precisamente trabajar con la comunidad, trabajar con las personas, quiero decir, porque precisamente vas a encontrarte con diferentes capas del poder. Y en ese sentido, me gustaría que me comentaras algo de esto para luego pasar a ver el video un poco y que tuviésemos nosotros elementos para compartirlo a las personas que nos observan. Pero antes, contarnos un poco sobre esas capas de poder con las que nos enfrentamos. sí. Bueno, primeramente era lo de esto, ¿verdad? La tutunichapa, que es prácticamente hay un poder ahí, que también ellos saben cuáles son las reglas de los espacios y de alguna forma tienen que controlar eso, ¿verdad? Porque el mismo perímetro de seguridad lo exige. Entonces, entrar en esas discusiones de poder me parece importante porque también ellos saben que no pueden generar ese tipo de, bueno, de alguna forma violencia y bastante atípico para ellos, ¿verdad? ¿Qué está haciendo este chavo? ¿Está drogado también? ¿O qué es lo que pasa? Y justo, o sea, nosotros tenemos que acoplarnos a la información que se nos otorga. En este caso, la persona nos comentó eso y justamente nosotros nos movimos porque fíjate que era importante hacer el movimiento porque andaban varias personas, gente que estaba documentando. Hubo un acercamiento también con las personas que tienen problemas con las drogas. Se hicieron fotos y todo. Y bueno, la cosa es que esta cuestión de poder uno también tiene que saber y asumir cuál es el poder que se te otorga y cuál es la responsabilidad de utilizar el poder. Y entonces decidimos, yo le dije, vamos suavemente, nos retiramos de la zona y, y, y cabal, fue lo que pasó. Dimos la vuelta y todo y ya estaba la policía ahí chequeando qué es lo que pasaba. Porque al final también no es afectar de una forma negativa a las personas que están en el lugar y teníamos que respetar eso. Cuando hablamos de cómo se maneja el poder, eh, solo eh, eh, en específico con la policía, son capas que solo están encimita, ¿verdad? Que solo quieren atacar el problema, por ejemplo, el poder está atacando solamente los espacios como tal, ¿verdad? Saben que los espacios de tráfico de drogas son ahí, ¿verdad? Y bueno, de alguna forma eh, los quieren afectar, ¿verdad? Cuando sabemos que esto, por ejemplo, el narcotráfico, ¿verdad? Es una cuestión que va en esferas más altas. Y bueno, ¿verdad? Respetar eso, ¿verdad? Respetar el poder que se nos da, el poder que llega, que de alguna forma están tratando de controlar supuestamente, ¿verdad? Pero no lo es así, ¿verdad? La verdad que es complicado cuando hablamos de los poderes y cómo se manifiestan en estos sectores empobrecidos, ¿verdad? De territorios que históricamente han sido vulnerados. Sí, al final es un tema bastante complejo porque hablamos de poder o poderes, porque al final en las capas sociales, ¿no? Se construyen, bueno, una sociedad más bien se construye a partir de capas de poder, quiero decir, o de resistencias que, que siempre se van a ejercer y siempre habrán personas vulnerables. Pero bueno, vamos a entrar un poco en materia. Y el 30 de julio de 1975, sobre la obra en concreto que estamos discutiendo, quiero ya estudiantes de la Universidad de El Salvador, junto con otros grupos organizados, también de estudiantes, participaron de una protesta
que fue emboscada por la policía sobre el puente en el que vos estabas realizando la acción de la que estamos hablando, este teorema de la desubicación. Los estudiantes en ese entonces fueron convocados y fueron masacrados por, por los soldados que por un lado los dispararon con tanquetas, ¿no? Y por otro lado también estaban disparando gases y balas que se dice que murieron muchísimas personas. Oficialmente se desconoce la cantidad de personas que murieron, porque se menciona que lavaron la sangre y que fueron recogidos los cuerpos. En ese entonces nos encontrábamos bajo gobiernos militares, ¿no? Gobiernos militares que tanto estaban como presidentes como ministros, ¿no? Se habla del general Osorio como también del general Humberto Romero, cosas que no se pueden probar porque tampoco fueron juzgadas. Contanos un poco sobre esa obra, pero antes de todo, para que la gente sepa de qué obra y tenga contexto, voy a compartir pantalla con el video para que la gente lo observe durante unos minutos y pueda tener contexto y sepa de lo que estamos hablando. Esa es la segunda parte, ¿no? Sí, esta es la segunda vez de cuando hablas de que te invitaron a hacerlo el día que correspondía. Ajá. Me parecía importante el hecho de hacerlo. Bueno, a mí me agrada también cómo se van desarrollando las propuestas, porque también de alguna forma empiezan como a hablar por sí mismas. Me parecía importante haberlo hecho en dos contextos diferentes, uno totalmente vacío, aparentemente vacío, y el otro con las personas que siguen conmemorando este hecho delictivo, esta masacre. De alguna forma también confrontar las formas tradicionales de manifestarse. Yo creo que es un poco el énfasis que trato de hacer sobre mi trabajo. ¿Cómo encontramos nuevas formas? ¿Cómo encontramos los lenguajes adecuados para poder hablar, para poder generar un diálogo? Contanos un poco sobre ese momento cuando llegaste allí y empezaste a tomar acción. Rápidamente muchas personas te abrieron un espacio para que pudieras expresarte y ser parte activa de la protesta, ser parte activa de ese momento de la acción. Y contanos un poco sobre cómo ese pupitre, que evidentemente hace alusión directamente a los estudiantes, simbólicamente te era importante. Ajá, sí. Fíjate que lo que me parecía importante de esta propuesta era el vínculo que habíamos generado, o sea, cómo de alguna forma nos han expropiado de la memoria, cómo nos han quitado la memoria democrática. De alguna forma me parecía bien pesado no saber toda la educación que tuve en escolar, de bachillerato, noveno grado y todo, y no tener los mecanismos o las facilidades para poder conocer un poco de las realidades de la historia de El Salvador, para poder también tener insumos de una construcción, de un conocimiento, para poder valorar nuestro territorio, ¿verdad? Que nos llamado El Salvador.
Entonces, esa misma impotencia me parecía importante manifestarla en una pieza como tal. O sea, el hecho de robarme el pupitre de la Universidad Nacional, de donde habían salido los estudiantes, me parecía importante. De alguna forma, una especie como de venganza, ¿verdad? Porque no, este sistema nos está robando, nos ha robado la memoria, entonces voy a robarle el objeto de poder, ese objeto que nos uniforma de alguna forma, que nos estructura y que no nos permite desarrollarnos como tal. Entonces me parecía importante llevar ese pupitre al lugar donde no adquirimos la información, el conocimiento que nos han, la verdad, nos han expropiado. Me parecía importante llegar a ese lugar. Sí, sí, parece que es muy interesante lo que estás contando porque tiene completamente una conexión con la siguiente obra que también es importante discutir, conversar, porque estás hablando del patrimonio, estás hablando del material, ¿no? Estás hablando de la educación, algo que es intrínsecamente tuyo. El segundo capítulo de Introducciones va sobre cultura, patrimonio y memoria. O sea, son cosas que igual estás discutiendo en este momento. Declaración negada, que es la obra que realizaste junto con el colectivo de Car Theory y que pusiste en el Museo de Arte. Trata sobre el patrimonio, sobre cómo se expropia ese patrimonio y se expulsa a habitantes de un lugar concreto, estamos hablando de la Finca de la Esquina, y al expulsarlos no se les da ninguna solución. Claro, volvemos al tema de la educación. Son gente que no tiene acceso a la información, son gente que no tiene educación y por lo tanto se les puede decir cualquier cosa y cuando se les expropia en función de una cuestión que habrá que ver si está pegada a derecho o no. Yo no soy abogado ni estudio el caso, no puedo yo hablar concretamente sobre si es legal o ilegal, pero hay una razón que sí es cierta y es que hay desigualdades sociales en este país. Y vos acompañaste a estas personas junto con el colectivo de Car Theory, en el que es Melissa Guevara, Mauricio Calistán y Ernesto Bautista, también algunos de los integrantes. Contanos un poco, ya que conecta perfectamente, sobre esta pieza, cuál fue el proceso de trabajo, cómo acompañaste a las personas y cómo derivó en esa acción del colectivo de Car Theory. Fíjate que, bueno, específicamente con con la propuesta con TFT y por el trabajo que se estaba haciendo ya con los siempre sospechosos de todos, surge esos cuestionamientos a raíz del trabajo que se estaba haciendo en las acciones que estábamos realizando con los sospechosos, en audiencias, en la fiscalía, en cualquier instituto que tiene que ver con el órgano judicial y de seguridad, que era es el problema central también de los sospechosos. Yo hice me acerqué a los demás compañeros de TFT y les comenté sobre esta propuesta que estábamos tratando de realizar, ¿verdad? Me parecía como importante el hecho de cómo bueno, estamos en la iniciativa, en la dinámica de querer manifestar las injusticias que pasan con las detenciones ilegales, con las medidas extraordinarias en ese momento, que ahora son ordinarias, que el policía podía detener a cualquier joven por vivir en una zona de conflicto pandilleril, pero de alguna forma me parecía como tibio el hecho de solo llegar y manifestarnos y que de alguna forma no podríamos materializar tanto el hecho. O sea, tiene
hay un avance con la visibilización de las injusticias, de la violación a derechos humanos, pero sentíamos como la inconformidad de que no llegaba más allá. Entonces me parecía importante de qué forma podríamos generar una relación con aspectos legales, con objetos legales que podrían ser más contundentes y materializables en políticas, y fue que llegamos a esta propuesta de ver de qué forma se daba se le daba más contexto al hecho de ver los derechos humanos como algo más allá de una simple expropiación, porque eso es lo que pasa, los derechos humanos han sido expropiados y no lo hemos visto como tal, no lo hemos visto como un espacio territorial. Y de esa forma intentamos darle con el espacio del museo, con el Museo Marte, el hecho de elevar el perfil de los derechos humanos, que ha estado como sumamente discriminado, ha sido como bastante evaluado, y de alguna forma con el hecho, o sea, con este detalle de llevar un espacio al Museo Marte para generar la declaración de personas que han sido históricamente restringidas a poder denunciar, a poder tener voz, a poder acabar con esa forma de silenciarnos. Me parecía importante llevar los espacios públicos a espacios privados, de alguna forma son espacios restringidos como... Ajá. Voy a volver a compartir pantalla, para que la gente igual tenga un contexto. Ok. Entonces, en síntesis, esta propuesta trata de llevar la voz de la gente, de darle el poder que tienen a un espacio que reconoce algunas manifestaciones como importantes, quizás no llamarlo como arte, sino que importantes. En declaración de Haga, lo que hiciste básicamente, para describirlo, fue trabajar con la gente del destino. Vos ya venías, evidentemente nos estás contando que ya tenías un periodo de estar acompañándolos y que te parecía como que era un poco tibio. En ese sentido, invitaste a un notario para que estuviera sentado en la sala del Museo de Arte, y que llegaran personas a declarar frente al notario y legalizar esas declaraciones, que para las personas eran gratuitas, en las que contaban cómo habían sido desalojados, cómo habían sido expropiados de su memoria, porque algunos habían incluso nacido en ese espacio, no conocían otro lugar de vivienda, según yo entiendo. Ese terreno era su vida, su casa, era su memoria. En ese sentido, esa voz, al no tener una especie de legalidad dentro del juzgado al que ustedes lo acompañaban, tampoco tenía una mayor incidencia, porque era una voz que quedaba invisible, ¿no? La pregunta que te quiero hacer es, ¿por qué declaración negada? Y en el sentido de, cuando vos sentiste que esto era tibio, y después de acompañar a las personas en los juzgados, ¿cómo sentiste vos esa lucha? ¿Sentiste que era una lucha perdida? ¿Sentiste que era una lucha en la que no podían avanzar en función de las capacidades educativas o de dinero, o por ese juicio clasista que existe, en el que si se tiene menos capacidad económica o educación, no se les da validez a las palabras? Porque al final, al llevar declaración negada como obra y poner ahí a un sujeto, a un abogado que legaliza la voz ya como tal es legal desde el momento en que se expresa, ¿no? Porque es tu voz y expresa un sentimiento y expresa un dolor. Pero claro, el sistema te dice que tiene que ser legal para ser usado en un juicio, sí,
cumple ciertos requisitos y lo llevaste a un espacio de poder que representa un espacio de poder como es un museo, que al final es un espacio de poder. Me encantaría que nos ampliaras un poco sobre declaración negada bajo estos aspectos que te cuento y sobre esas imposibilidades en ese asunto de clasismo que hablamos y sobre esa expropiación de memoria y de voz. Sí, me parecía importante nos parecía dar esos mecanismos, esas facilidades que no debería convertirse en privilegios, porque de alguna forma se van alejando del derecho como tal. Y, y las personas le dan como un valor bastante negativo, así como, ¿por qué nos vamos a manifestar? ¿Por qué nos vamos a gastar? Si eso no sirve para nada. Y como ya está bien inmerso en la configuración de las personas, de su cotidiano, ya no lo quieren, no quieren asumir su derecho. Entonces me parecía importante decirles, hey, lo que ustedes están haciendo, lo que ustedes dicen es importante. La voz, el hecho de manifestarse, ese derecho que nos han dicho que no sirve para nada porque no es algo materializable, sí es posible. Y bueno, tener el acercamiento con esta comunidad, por ejemplo, la comunidad del Espino, y decirles que su lucha, que también era una forma de fortalecer las luchas de personas, bueno, en ese momento que era bastante coyuntural, me parecía importante que abriéramos la declaración negada con ellos, por ejemplo, porque estaban en esa dinámica, en esa misma necesidad que se vuelve o sea, cuando ya te arrincona, ya cuando te tienen el pie, bueno, la bota en la cara y no puedes hacer nada, no queda otra cosa que manifestarse. Entonces, había que darle un seguimiento, ver de qué forma se podía estructurar eso, ¿verdad? De alguna forma. El arte también puede ser, ese era como también el hecho, ¿verdad? Como nosotros como artistas podemos colaborar de una forma contundente con la sociedad y bueno, llevar a estos espacios que están siendo patrocinados por personas que creo que tienen que ver en varias violaciones a derechos humanos. O sea, creo que habían nombres ahí de personas que estaban vinculados a, a esa expropiación de sus tierras, ¿verdad? Porque son, por derecho, es de la comunidad del Espino, es ese lugar, o sea, hay toda una documentación que lo respalda. Y, y bueno, lastimosamente hay que llegar a estas instancias, o sea, entrar en estas dinámicas de la realidad, porque eso me parece también bien importante, cómo como artistas nos salimos de la parte de la visibilidad nada más y cómo llegamos a otras instancias más potentes, ¿verdad? Porque yo creo que sí tenemos la capacidad como artistas de poder llegar a a otros sectores, a otros lugares que nos pertenecen, y cómo podemos nosotros ser una plataforma para personas que sí todavía no captan que tienen esa capacidad. Y bueno, como tal el proyecto fue bastante positivo porque varias gente que no sabía cómo empezar a tratar la violación a sus derechos humanos, se empezó a encontrar caminos. Algunos llegaron con esta declaración para poder llegar a audiencias con, con la persona que los había violentado. O sea, sí. Uh-huh. Hay un texto que dentro de la obra existe y me parece un texto muy precioso, porque la obra como tal también tenía algunos textos colocados en el piso y precisamente se conecta con lo que estás hablando de cómo ese silencio, ¿no? Porque al final
podías tener la voz, podías tener una opinión, pero al final esa opinión no valía absolutamente para nada. Entonces, hay un texto que decía: hacemos declaraciones juradas por notarios gratuitas para procesar el silencio. Y precisamente me parece una frase hermosa, porque hacen que al procesar ese silencio forme parte ya, como lo estás comentando, como algo que puede ser ya usado con las mismas armas, porque no te dejan usar tus palabras, entonces tienes que usar otras armas para poder ir y luchar, aunque las palabras existan, aunque el dolor exista. Sí, mira, a mí me parece bien importante hablar de todos estos temas porque también el hecho de la, bueno, incluso la obra de Ernesto, ¿verdad? Que habla de la palabra, o sea, la importancia de cómo se ha ido devaluando la palabra, cómo ha perdido fuerza el hecho ese de decir, o sea, de cómo se hacían antes las cosas, ¿verdad? Que de palabra podías decir algo y tu palabra tenía poder, pero hemos llegado a todas estas, a estos desgastes de la palabra y tener que generar documentos que sellados con firmas y todo para poderle dar valor a algo que se ha ido precarizando, ¿verdad? Ha sido más, se ha ido quitándole fuerza. Entonces me parece importante eso, ¿verdad? Cómo tenemos que llegar a esto, o sea, cuestionar el hecho de que hay que activar todo este tipo de, de procesos. Sobre el hecho de activar procesos y pensando siempre en lo colectivo, vos trabajás con el colectivo Los Siempre Sospechosos de Todo, que es un grupo mucho más diverso, en el que trabajan principalmente en la defensa de los derechos humanos, se unieron bastante, se fortalecieron bastante, en el caso de Daniel Alemán. Esa acción que realizaron directamente frente a los juzgados se recogió en el libro Intersecciones también, en el capítulo 4, Cultura, Género y Juventudes. En esa obra ustedes también aprenden a procesar las palabras para revestirlas de legalidad, porque evidentemente la necesitan para usarlas y defenderse del sistema. ¿Cómo ustedes, como parte vos del colectivo de Sospechosos de Todo, abordaron esa problemática? Porque a veces luchar con la palabra, aunque esté revestida de legalidad, no basta. Sí, sí, no, es la verdad que el hecho de tomarla, ¿quién tiene la palabra? ¿Verdad? Eso es también es algo que nos preocupaba. O sea, cuando hablamos de la palabra en sí, nos referimos también quién es el que está comunicando, quién es el que dice que la palabra es verdad o es mentira, o sea, quién emite esa información. Con respecto a esto de las detenciones ilegales, los que tienen la palabra son los medios de comunicación, las redes sociales, la oficialidad. En ese momento, quien tiene la palabra es el director de la policía, al decir que personas que viven en sectores empobrecidos son delincuentes solo por vivir en esos espacios. Entonces nos parecía importante de qué forma podíamos desmitificar eso, o sea, llevar la respuesta de la contrapalabra, digamos, ¿verdad? De esto. Y entonces nos empezamos a activar bueno, que en un principio yo fui invitado al proyecto Los Siempre Sospechosos de Todo, este movimiento que empezó por la detención ilegal de Daniel Alemán por vivir en estas zonas de conflicto pandilleril. Y bueno, me pareció interesante ver de qué forma nos podíamos activar como artistas,
a raíz de también de un proyecto que lo inició Paula Álvarez, con Malu Sainz y incluso, bueno, también Ana Lucía, que fueron, la verdad que son las fundadoras de esta propuesta, y que de alguna forma por cuestiones, ¿verdad?, de trabajo que entendemos, bueno, el colectivo empezó a perder fuerza un poco también, ¿verdad? Y fue donde las mismas familias lo retomaron, las familias de las víctimas, de los detenidos ilegalmente, retomaron este proyecto, y también, bueno, con otros artistas se empezó a trabajar. Hay que destacar eso, ¿verdad?, de que en sí la misma necesidad de las personas, porque incluso cuando les decíamos, ya siendo de alguna forma un asesor de los siempre sospechosos de todo, yo les decía, hey, ayúdenos con esto, vamos a tener que hacer esto, o sea, porque si no, no nos van a hacer caso, les decía, y bueno, y ya la gente accedía, o sea, no te ponían alguna resistencia, porque la necesidad había llegado a su tope, entonces ellos estaban dispuestos a realizar cualquier acción. O sea, a mí me parece bien importante eso, porque definitivamente si la conciencia no te llega, o sea, no te puede activar. O sea, ¿cómo te activa la conciencia de una forma menos transgresora o agresiva, como le tocó, bueno, enfrentarse a las personas? ¿Cómo les toca hacer ese tipo de manifestaciones? O sea, de alguna forma ellos, o sea, decir, bueno, si tenemos que hacer el ridículo, porque de alguna forma la gente lo mira así, hagámoslo. O sea, yo quiero ver a mi familiar afuera de la cárcel. O sea, ¿cómo puedo demostrar que mi familiar es inocente? Lo valioso precisamente de los siempre sospechosos de todo es que al final se convirtió en un movimiento ciudadano. Y como movimiento ciudadano por la defensa de derechos humanos, se convirtió en una especie de colectivo expandido, en el que iniciaron algunos, que luego han ido abandonando el camino, como lo mencionaba, pero que en su momento adhirieron a otros. Vos te has mantenido muy activo. Voy a compartir la imagen para que igual dar contexto a las personas que nos ven. Okay. Y contanos un poco sobre esta acción concreta en la que varios colectivos de artistas, entre los que hay gente de teatro, de música, gente de artes visuales, activistas sociales, hay un montón de personas que realizaron una acción en la calle, vistiéndose como reos, y fueron a protestar. Una imagen muy potente, muy potente, que de hecho fue portada de un periódico, del Diario de Hoy, para ser concreto, creo que fue portada del periódico del Diario de Hoy. Una imagen que, como te decía antes, a veces, aunque revistas las palabras de legalidad y uniéndolo a lo de declaración legada, de procesar el silencio, a veces no te vale. Y hay que terminar haciendo acciones ciudadanas, hay que ir a la calle para defender los derechos humanos, porque si no, tampoco serás escuchado, porque como bien decías, el poder de la palabra a veces la tiene alguien que tiene un cargo, como un director de la policía que va y dice, este es un delincuente porque yo lo digo, o porque es así. Y claro, estigmatiza a unos colectivos que viven en lugares empobrecidos. Contanos un poco sobre esta Fíjate que la acción de los 14 inicia desde la caminata que hace Tatiana Alemán, que hizo una caminata del centro judicial que está en Ilopango. Camina desde ahí hasta la sede del castillo donde está la policía, aquí en el centro de San Salvador. Lo hace ella sola primero, como esa, no sé, una forma bueno, las primeras, bueno, ha sido como la misma necesidad de ella de llevarlo a este espacio, ¿verdad? Y bueno, con la discusión que se realizó a través de eso, con varios colectivos, llegamos a la conclusión de hacer algo más grande,
O sea, por qué no el día de la audiencia de Daniel Alemán, vamos, nos amarramos, o sea, hacemos esta cadena que se ve en la imagen, y lo genial es que hay varias gente, o sea, que está metida en expresiones artísticas, que están tocados por estos temas, porque también somos parte de comunidades empobrecidas, o sea, prácticamente todos los artistas que aparecen somos parte de territorios que son violentados por la policía. De alguna forma conocemos, estamos conscientes de lo que está pasando en estos territorios. Y bueno, participan artistas de La Cachada, que me parece súper genial el trabajo de ellos, aparte. El colectivo San Jacinto, que tiene están claros de la necesidad de manifestarnos, y el hecho de ellos ser partícipes de esto, malabaristas que han sido violentados, que han perdido familiares, como Mostachín, que pierde un familiar en un intercambio de disparos entre policías y pandilleros, pierde a su hermano. O sea, la misma, bueno, estamos viviendo eso, cómo se encarna en nosotros ese problema. Bueno, otros malabaristas, bueno, raperos como Sniff en ese momento, artistas como Denise, bueno, Jorge Cordón, bueno, que estuvo participando, gente que de repente nunca ha hecho algo, exponerse en una cuestión así, una acción pública. Me parece importante cómo nos acompañan. Eso también es, la verdad que es bien enriquecedor como artista. También cómo podemos empezar a generar alguna convivencia, generar estos lazos con otros artistas de otras expresiones, y darnos cuenta que podemos ir más allá. Era importante como apoderarnos de la calle, o sea, ver ese manchón blanco caminando, con una connotación bien elaborada, porque todo el mundo sabe, o sea, el que anda de blanco es un reo, ¿verdad? Es un privado de libertad. ¿Y por qué está en esto? O sea, generar esas preguntas y tomarnos la calle de cierta distancia del centro judicial, y empezar a tener un diálogo con ese espacio, con este centro judicial, con el Isidro Menéndez. O sea, jugar con quedarnos en la línea de en medio, en las dos líneas amarillas, para de alguna forma tampoco bloquear los espacios, porque también esa es la intención, o sea, quizás no bloquear los espacios, sino que darles otra especie de fluidez, cambiarle la fluidez y decirle a la gente, bueno, tenés que volver un poco más lento, porque eso hay que observarlo. Entonces la gente empieza a disminuir la velocidad. Bueno, los buceros, la gente del tráfico nos estaban pitando y todo, ¿verdad? Pero entendíamos, ¿verdad? Íbamos caminando tranquilos, o sea, no era que estábamos bloqueando, sino que estábamos siendo parte de estos espacios públicos y manifestando este problema, estas detenciones ilegales que afectan a personas de sectores empobrecidos, como lo estaba pasando Daniel Alemán y otras personas que sabemos que están detenidas ilegalmente. Entonces empezar a trabajar en eso, en la pasarela, caminar en la pasarela, empezar a hacer, decir algunas consignas, bueno, y así nos fuimos desarrollando en ese momento, ¿verdad? Y bueno, llegar hasta eso, también tratar de que, bueno, los medios de comunicación nos dieron seguimiento, y de alguna forma se visibilizó eso, por lo menos ese día la gente supo, o el día siguiente que apareció en las portadas del diario de hoy, y decir, están pasando detenciones ilegales en El Salvador,
hay detenciones ilegales. Históricamente está sucediendo esto. O sea, pero hasta ahora que nosotros lastimosamente nos vimos afectados por esa situación, le estamos dando seguimiento. Pero esto es una cuestión que ha pasado, o sea, sigue pasando, creo que en la historia de la humanidad. Y que sigue pasando. Hay que decir que Tatiana Alemán ha sido también un motor muy importante del colectivo, siempre sospechoso de todo. Gracias a Dios, después de mucha lucha, lograron la liberación de su hermano. La verdad que se convirtieron en una especie de símbolo, en una voz, en una voz visible sobre las detenciones ilegales en El Salvador, que como decís, siguen pasando y que es necesario seguir luchando. Muchas gracias, Víctor. Ha sido una charla que la verdad que te aseguro que nos deja sedientos como para hacer otro encuentro. Ha sido muy importante poder contar con tus palabras para conocer de qué trata el proyecto Intersecciones, que recoge la memoria, ideas de patrimonio sobre la contemporaneidad de El Salvador y las problemáticas que se viven en la actualidad, y cómo los artistas también desde su posición la reflejan, en tu caso, trabajando directamente con la comunidad. Un trabajo muy, muy, muy importante. Un trabajo muy valioso porque pones directamente el dedo en la llaga trabajando con la ciudadanía. Te agradezco mucho y no sé si quieres comentarnos alguna cosa última. Sí, muchas gracias. Yo les agradezco por el espacio también y de alguna forma también están visibilizando lo que está pasando en El Salvador. Es importante la documentación, el seguimiento que le dan como institución, como proyecto Intersecciones, a algo que tenemos que seguir hablando, algo que tenemos que dialogar y de alguna forma ir rompiendo con todas estas dinámicas de silencio, el hecho de manifestarse, entrar en debate de lo que está pasando. Así que yo les agradezco un montón, Antonio, por este espacio, porque también se tienen que generar estos espacios políticos, espacios para encontrar formas de convivencia, la paz que tanto anhelamos como pueblo salvadoreño, como territorio, Centroamérica, y que estamos hablando de América Latina, no sé, y creo que es importante de qué forma empezamos a dialogar también con otros espacios que están sufriendo todo esto y que estamos ahora tratando de minimizar eso. O sea, el trabajo es bastante duro, pero gracias por el espacio. Cuando querás podemos continuar también, ¿verdad? Tal vez generando con otros sectores o sea, con otros partícipes, gente que pueda participar. Bueno, nosotros seguimos trabajando los siempre sospechosos con abogados, con psicólogos, que son fundamentales para tratar este problema de violencia y que empecemos a disminuir no sé, estos brotes. A darle voz a las personas que necesitan que se visibilicen sus problemas. En eso tenés completamente razón. Quiero invitar a todas las personas a que, para conocer un poco más sobre el proyecto Intersecciones, visiten la página del Centro Cultural de España, que es www.ccesv.org, y verán un ítem que se llama Sala Virtual. En Sala Virtual está el proyecto Intersecciones, y allí verán los videos del programa de la desubicación, como también verán una galería de imágenes que muestran todas las obras participantes, como también un video de una exposición virtual que tenemos montada al respecto. Hay audios también de Paula Álvarez que presenta cada una de las obras, así que les invito a todos a que visiten nuestra página web, Centro Cultural de España en El Salvador, y también nos sigan en las redes. Muchísimas gracias, Crack. Ha sido un placer. Un placer también. Un abrazo ahí, Antonio. Saludos a todos.